Saludamos de todos modos, ya que lo ven ustedes en la mesa, a Ramón Marcos, que es el candidato de UPyD a la Comunidad de Madrid. Don Ramón, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por venir a Madrid Despierta, a Telemadrid de nuevo. El único candidato de la Comunidad de Madrid, ¿no? El único candidato, la verdad. Ahora hablamos, ha visto usted a Rosa Díez, ya le pregunto cómo ha visto usted a la líder de su partido. Es el techo de cristal, ¿eh? El techo de cristal, y lo que hay que cambiar realmente es la capacidad de que las mujeres, conseguir que las mujeres lleguen a los puestos directivos. Esa es la clave, porque si las mujeres llegan a los puestos directivos, entonces seguramente las mujeres harán que las mujeres que no están en puestos directivos cobren igual que los hombres. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de romper, entre otras cosas, porque la sociedad se está perdiendo gran parte del talento de la propia sociedad para poder hacer pues avances en muchos aspectos que si las mujeres estuvieran en puestos directivos podrían ser. Eso yo creo que es un punto clave. En empresas en España hay muchas mujeres en puestos directivos. Menos de las que en otros países probablemente, pero mucho menos de las que debería haber. Quizá las cuotas en los puestos directivos para las mujeres en las grandes empresas sería un tema importante a considerar precisamente para cambiar esta cultura. De la misma forma que en la administración es cierto, y yo, por ejemplo, yo soy funcionario, soy letrado de la Administración de la Seguridad Social y tengo un montón de compañeras, ganamos exactamente lo mismo, hemos entrado por un proceso de oposición, es más, hay más mujeres que han aprobado la oposición que hombres. ¿Por qué? Porque es un proceso de selección igual para todos, en el que no hay discriminación por ser hombre o mujer. Bueno, pues lo que tenemos que conseguir es lo mismo en el sector privado. Pero no tendrían que hacer cosas... las mujeres las que llegasen a los puestos directivos para decidir que las propias mujeres tengan que ganar más. No habría que esperar a eso. Simplemente los hombres como directivos deberían decidir que tienen que... Completamente de acuerdo, pero si las mujeres llegáis a los puestos directivos, porque es que tenéis preparación y capacidad para hacerlo, y muchas veces existe ese techo de cristal en el que los hombres eligen hombres, a pesar de haber mujeres mejor preparadas, si lo rompemos, y yo creo que hay que hacer una acción política decidida, podremos conseguir que las mujeres cobren igual. Yo discrepo del criterio, es decir, yo estoy con ella. Yo creo que la mujer no siempre hace las políticas más feministas, o sea, puede que sí, puede que no. Es decir, yo creo que es un problema que no es ni de hombres ni de mujeres, es un problema de personas. Es decir, tiene que ser el sistema el que corrija esto. Y yo creo que si no se corrige espontáneamente, habrá que normativizarlo, es decir, habrá que hacer medidas de discriminación positiva, poniendo sencillamente una sanción a quien no respete el criterio de igualdad, de una equidad que no habría que explicar, pero que por lo visto sí es necesario explicar. De la misma manera que no es justo que dos varones ganen distintos si hacen el mismo trabajo y el mismo horario, pues tampoco es justo que una mujer y un hombre pues tengan esa disimilitud, ¿no? Eso por supuesto, una cosa no quita la otra, pero además en esas medidas de discriminación positiva llegar, por supuesto, tenemos que conseguir que las mujeres lleguen a los puestos directivos, y para eso hay que hacer esas medidas de discriminación positiva, para que estén en los puestos directivos de las grandes empresas. Es más fácil. Esa es la clave. Hay que cambiar el Parlamento español. El Parlamento español y todos los parlamentos en el que yo estoy ahora, la Asamblea de Madrid, yo la verdad es que me quedé sorprendido. La pregunta la tienes que hacer una semana antes de que se celebre. Claro, cuando ya se celebra la pregunta, ¿no? Están pasadas. La pregunta tendría que ser pues un par de horas antes. Si el gobierno tiene que tener capacidad de poderla responder y capacidad de poder improvisar y de tú poderle plantear algo que realmente sea de actualidad e interese a los ciudadanos. Hay que dar una vuelta completa a nuestro sistema democrático para hacerlo mucho más intenso. Esas sesiones en la Cámara de los Comunes, ¿verdad? Que se levantan, que piden la palabra sobre la marcha, que le van pidiendo. Lo que es verdad que eso les da miedo, bueno, yo lo que me permites que porque es que me parece que esto que has dicho, Bramo, es clave en nuestro país. No hay democracia sin un sistema meritocrático, o sea, sin un sistema en el que nazcas donde nazcas, en la familia de la que provengas, si tú eres capaz, trabajas y te esfuerzas, puedas llegar lo más lejos que realmente te merezcas. Eso es un sistema meritocrático, eso tiene que permitirse a una sociedad igual, pero en España las desigualdades han crecido mucho. Es el segundo país de Europa en el que más han crecido las desigualdades en los últimos 7 años durante la crisis. Si queremos mantener la democracia, tenemos que reducir la desigualdad, porque en España nos estamos jugando el futuro de nuestra democracia precisamente en resolver ese problema, las crecientes desigualdades que se han producido en los últimos 7 años, porque de verdad ahí va nuestra democracia, pero no solo nuestra democracia, sino la igualdad de oportunidades de millones de personas. Y el riesgo de exclusión social, que son 13 millones de personas, no lo dice UPyD, sino que lo dicen organizaciones internacionales, lo dice Oxfam, lo dice UNICEF, y realmente pues es muy preocupante. Hay gente que lo está pasando muy mal y estamos jugándonos el futuro de varias generaciones. Y hay que tratar de solucionar eso, porque si no nuestro país tendrá un futuro mucho más difícil. Rosa Díez le ha preguntado en el tono de Rosa Díez habitual, de forma intensa parlamentariamente, le ha visto que se correspondía el tono del presidente del gobierno a la intensidad de la pregunta.
Porque siempre ha tenido Rosa Díez y el presidente Rajoy, han tenido sus altibajos, más bien bajos que altos. Más bien bajos que altos. Quiero decir que la química o el feeling que se dice ahora no tampoco ha sido mucho, ¿no? Y es como que le ha respondido y ya está, y a la siguiente pregunta, ¿no? No, es que el presidente tiene que responder y ya está. Ha pasado olímpicamente del tono. Le ha dicho, le ha leído la papela y fuera. Que no del tema, dicho, pero dime, de Rosa Díez ha pasado... Dame pan y llámame Yo tonto. creo que el presidente está en su tono, ¿no? Burocrático y en el tono que no merece este país, porque este país necesita liderazgo y visión de futuro y ambición de país, y el presidente está en otra cosa muy diferente. Y luego yo creo que a veces en las respuestas de Rajoy a Rosa Díez hay, y hablábamos antes de mujeres, un pelín de machismo. Y yo creo que es que en la política española, y con Rosa ha pasado mucho, hay machismo. Hay machismo. Se califican determinadas, cuando ella es una persona enérgica, yo creo que tiene es mucho liderazgo, y eso en una mujer no se termina de ver bien. Si lo tiene un hombre es fantástico, si lo tiene una mujer pues se la suele descalificar, y yo creo que tiene mucho que ver con el machismo que impera en la política española. Es verdad. Nosotros queríamos hablar con usted porque realmente a día de hoy es usted el único candidato seguro que hay en la Comunidad de Madrid. Es una situación un poco particular la que vivimos en la Comunidad de Madrid, ¿no? A estas alturas, a menos de 3 meses de las elecciones, ¿no? Bueno, en UPyD tenemos un equipo en Madrid y tenemos también propuestas, y yo creo que en los otros partidos, ¿no?, en la vieja política, pues están en los líos de despacho y en sus cosas. Nosotros pues estamos pensando en la gente, en las personas, en los problemas de las personas, y yo me estoy recorriendo toda la comunidad pues para tratar de hablar, escuchar y ¿Qué le ha proponer. parecido lo que estamos viviendo y lo que se ha vivido en los últimos días en el PSM y en el PSOE? Pues me parece lo que le comentaba antes, Vicente, líos de despacho, la vieja política. Veo que están a sus cosas exclusivamente, y a mí me parece pues bueno que es lo que hay que cambiar, ¿no? Y es lo que nosotros estamos intentando cambiar. Pero tenemos sobre todo diferencias de proyecto político, diferencias en materia de política educativa. Nosotros estamos convencidos de que tiene que haber una recuperación de la política educativa por el Estado, y que eso es precisamente lo que permitiría garantizar la igualdad, y lo que permitiría que en Andalucía, por ejemplo, en lugar de decir que hay que dar una caña de pescar, lo que hay que resolver es el problema educativo con una política educativa nacional para garantizar la igualdad educativa, y esa es nuestra propuesta. O en política económica, nosotros no mantenemos posiciones como las que se han visto ayer, muy neoliberales o liberales. Nosotros sí creemos en la necesidad de la intervención del Estado, en un Estado que tiene que ser proactivo, que tiene que intervenir en la capacidad de innovar de las empresas. Mire, yo le pongo un ejemplo, y es que a veces se piensa que el Estado solamente es cuestión puramente burocrática, pero por ejemplo Internet no existiría, o muchas de las cosas que vemos en el iPhone, desde la pantalla táctil hasta Siri, este sistema que nos sirve para hablar, no existirían si no hubiera sido por la intervención del gobierno norteamericano y por la apuesta en el gobierno norteamericano en la investigación básica. Por eso nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir no solo para garantizar también la igualdad social. O sea, nosotros estamos convencidos de que el Estado, por ejemplo, y es una de nuestras propuestas, tiene que crear una nueva prestación de 100 euros por hijo a cargo para las familias que tienen hijos menores de 18 años, para evitar uno de los problemas principales, que ha sido las desigualdades y la pobreza infantil, que no lo hay en este país. Bueno, pues nosotros creemos en todas estas cosas que son diferentes de las que ellos proponen, que es un programa mucho más neoliberal, y en otras cosas que pudimos ver ayer en lo que propusieron, pues mire, yo la verdad es que le digo que nos han copiado letra por letra lo que llevamos 4 años proponiendo en el Congreso de los Diputados. Así que, por una parte, nosotros tenemos un proyecto claro, diferenciado, dirigido en este caso, por parte mía, a los ciudadanos de Madrid, y de radicalidad democrática, porque esa radicalidad democrática la hemos demostrado con la querella de Bankia. La querella de Bankia no es una cosa menor, no la hemos puesto porque queramos meter en la cárcel a quienes en nuestro juicio han delinquido en la gestión de Bankia y Caja Madrid, que también, porque queremos también hacer algo que no ha hecho el gobierno, y es que recuperen su dinero los accionistas que fueron estafados, que recuperen su dinero los preferentistas que fueron estafados, y en eso también nos diferenciamos de Ciudadanos, porque nosotros hemos hecho iniciativas en el Congreso en relación con toda la estafa de las cajas de ahorros, hemos hecho iniciativas en los juzgados, y sin embargo en Cataluña, que ha habido un fraude con Catalunya Caixa, donde estaban así Serra y todo esto, pues ellos tampoco no lo han hecho, ni lo han llevado al Parlamento, ni lo han llevado a los juzgados. Por tanto, hay un proyecto político diferenciado. La propuesta, entonces, es
Nuestra propuesta es una propuesta de cambio radical en el país y pasa precisamente esa radicalidad democrática que de verdad lo hemos demostrado con hechos. Con hechos, por ejemplo, como no estar en el Consejo de Administración de Telemadrid, que a nosotros nos lo ofrecieron. Teníamos derecho a ello. Nosotros hemos renunciado a estar porque no queríamos politizar la televisión. Televisión española tampoco. Tampoco. Y esos son hechos, como la querella de Bankia, como no estar en el Consejo Consultivo de Madrid, donde está Gallardón y Leguina 8.000 euros, porque eso nos lo ofrecieron y dijimos que no. Bueno, pues esas cosas son las que realmente asustan. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dispuestos a cambiar el statu quo español, a cambiarlo hasta el fondo. Ese cambio radical incluiría, en tanto el panorama político se está moviendo tan rápido, y yo creo que se va a mover mucho los próximos 3 meses, a golpe de encuesta, en las posibilidades, por ejemplo, en Madrid, de la que usted es candidato, para cambiar radicalmente y que no vuelva a gobernar el PP, intentar llegar a acuerdos con todos los demás? Nosotros estamos dispuestos a pactar, porque somos conscientes de que va a ser necesario pactar. Pero hay una línea roja, y yo lo llevo diciendo desde que fui elegido candidato, que nunca jamás vamos a pasar. No pactaremos por ningún partido que tenga corruptos en sus filas o que ampare la corrupción. No pactaremos. Eso es clave. Y luego los otros pactos que hagamos serán... ¿Y a día de hoy con quién sí lo harían? ¿Considere que no tienen corruptos o imputados en sus filas? Vamos a esperar a después de las elecciones porque esperemos que den un vuelco, porque claro, es que a día de hoy el PP tiene corruptos, el PSOE tiene corruptos, Ciudadanos tenía corruptos porque tenía al alcalde de Serranillo que lo llevaba, que estaba imputado en Púnica, que lo llevaba en las listas de las europeas, creo que iba en el número 10. Podemos ha demostrado algunos casos que no son demasiado lícitos. ¿Le parece un caso de corrupción aparentemente, el de Podemos, el del señor Monedero, o todas las cosas que vamos sabiendo sobre la posible financiación nada menos que de Venezuela o de Irán a esta formación política? A mí lo que he visto de Podemos me parece que son prácticas realmente pues irregulares, que también al final responden a las cosas que hemos ido viendo en el sistema, de amiguismo, de enchufismo, de fraudes fiscales allí que están en el límite de la legalidad. Hombre, no es tan grave como lo de Granados, ¿no? Claro, Granados es que metía mucha mano en la caja, ¿no? Y era nada más y nada menos que el secretario general del PP en Madrid y era miembro del Consejo de Gobierno con Esperanza Aguirre, un delincuente. O sea, es que tenemos que pensar que aquí el PP ha tenido en su gobierno delincuentes, y encima no ha hecho nada para luchar contra ello y sobre todo no ha hecho nada para desmarcarse de ellos, sino que les ha protegido y les ha amparado. Y eso yo lo he vivido en la Asamblea de Madrid. En la Asamblea de Madrid nosotros pedimos ver la declaración de bienes y de renta de Granados y no lo conseguimos porque el PP nos lo impidió durante un año entero hasta que le metieron en la cárcel. Y durante estos 3 años y medio que está en la Asamblea de Madrid hemos tenido que ir al Constitucional 8 veces y ya llevamos ganadas 4 sentencias en el Tribunal Constitucional porque nos han impedido debatir sobre las cosas esenciales en la Asamblea de Madrid, ese Parlamento cerrado del que hablábamos antes. No solo es que tengas que hacer la pregunta una semana antes, sino que la pregunta que tienes que hacer una semana antes te impedían hacerla cuando querías hablar de corrupción, cuando querías hablar de Caja Madrid, cuando querías hablar de los problemas que tenían en los ayuntamientos o cuando querías hablar de otra serie de problemas de la gente y no les interesaba. Y hemos tenido que ir al Constitucional. Claro que el Constitucional ha tardado 2 años en dictar sentencias para que nosotros podamos llevar la iniciativa. Pero mire, el otro día yo pude llevar a la Asamblea de Madrid una iniciativa que me había impedido el Partido Popular hace 2 años sobre las preferentes. Porque en las preferentes, en Caja Madrid solo se estafaron 3.000 millones de euros. Hay medio millón de españoles de afectados. Y la pude llevar para defender que la Comunidad de Madrid se persone en el procedimiento de las preferentes para defender a los preferentistas, ya que en su momento decidió no defenderlos sancionando a los gestores de Caja Madrid cuando la ley de cajas de Madrid le permitía haberlo hecho. Prefirió amparar a Rato, a Blesa y a compañía sin sancionarles que defender a los preferentistas. Y yo se lo dije el otro día, ahora 2 años después, me hubiera gustado decírselo 2 años antes, pero no me dejaron hasta que el Tribunal Constitucional les ha obligado. Bueno, este es el programa de radicalidad democrática que usted está estos días presentando por varios municipios. ¿En cuánto se va a presentar a las municipales, UPyD? ¿Cuántos tiene? Nos vamos a presentar en Madrid ante el 95% de la población a nivel municipal en más de 50 ayuntamientos de Madrid.
En más de 50 ayuntamientos. En más de 50 ayuntamientos de Madrid. O sea, es una... porque hay 190 municipios. Hay 176 municipios. Sí, pero bueno, nos vamos a presentar en todos los más importantes, solamente no nos vamos a presentar en los pequeños, que tienen menos de 5.000 habitantes, porque algunos sí, pero vamos, en los de menos de 5.000 habitantes. Más que nada porque nosotros proponemos, y yo llevo insistiendo mucho tiempo, una fusión de los municipios pequeños para conseguir precisamente reducir esas administraciones públicas, pensando en los ciudadanos, o sea, pensando en la gente, porque recortes ha habido y muchos, en sanidad, en educación, pero ¿y recortes en el gasto político? No veo nada. Aquí en Madrid mantienen la misma estructura de la administración de la Comunidad de Madrid, los mismos enchufados, los mismos colocados, la misma selección de direcciones, de directores generales, realizada en base al amiguismo y a la gente que es de tu partido. Nosotros queremos reducir drásticamente el gasto político para destinarlo a lo importante, a los profesores y al personal sanitario, que son los servicios públicos esenciales que cubre la Comunidad de Madrid. Pensando en la gente siempre. Tenemos los candidatos elegidos por primarias en UPyD para las elecciones locales. Hemos terminado nuestro proceso de primarias el sábado pasado. Nos vamos a presentar en más de 50 municipios. No tenemos ningún problema para hacer listas. Hemos crecido en afiliación, en simpatizantes en el último año. Estamos en la preocupación para resolver los problemas de los ciudadanos, con propuestas y con equipos solventes y con radicalidad democrática y sin transfugas. Mire que le voy a hacer un comentario. Para nosotros, desde luego, la lucha no es con nadie más que con el establishment y con la vieja política. El problema es que vemos que ahora lo que se forma es un tripartito y que a Ciudadanos lo que le están utilizando es como una muletilla para apuntalar al PP y al PSOE. ¿Por qué? Porque nosotros ofrecemos una propuesta de cambio radical, de radicalidad democrática y además una propuesta progresista. Las líneas rojas que usted ha marcado, corrupción y se acabó. No es una cuestión de partidos. Hay una línea roja que es la corrupción y luego hay un proyecto progresista para este país con visión de futuro. Nosotros queremos conseguir en la Comunidad de Madrid reducir el desempleo al 5%, queremos conseguir que el gasto en innovación para hacer política industrial llegue al 5%, queremos una universidad entre las 5 primeras de Europa y las 10 primeras del mundo y queremos también reducir de forma significativa la desigualdad y la pobreza. Esos son nuestros objetivos y luchando por la gente y por las personas, y eso es en lo que estamos trabajando. Muy bien, don Ramón, está usted recorriendo los municipios y ha incorporado, como no, el WhatsApp, ¿no?, a sus mensajes políticos, creo, ¿no? Sí. ¿Recibe muchos o qué? ¿Y cómo lo hace? Porque yo me vuelvo loco. Solo con los que tengo me vuelvo loco. ¿Y usted cómo lo hace? Bueno, recibimos muchos WhatsApp y recibo muchos WhatsApp, la verdad, y que son muy interesantes. Tenemos un equipo, yo contesto una parte y otra parte claro, me ayuda a contestarla desde el equipo. Pero procuramos dar respuesta a todos los ciudadanos y a sus problemas, escuchando siempre a la gente y frente a una cosa que para nosotros es clave, el status quo. La vieja política. Queremos una nueva política radicalmente democrática y progresista pensando en la gente y en sus problemas. Y vamos a trabajar para ello hasta el final. Un ciudadano, una idea. Ese es el mensaje que usted está lanzando estos días, ¿no es eso? Exactamente. Un ciudadano, una idea. Muchas gracias. Don Ramón, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Madrid Despierta, en Telemadrid.